esta nueva serie, se me venía a la mente una imagen que yo tuve por algún tiempo conmigo, la cual no pude resolver, sino hasta que les pregunté en persona a estas dos personas, valga la redundancia, que estaban involucradas en este escenario. Y voy a hablar puntualmente de dos primos de mi esposa. Como saben, la parte latinoamericana, la gran mayoría de los países son fanáticos del fútbol soccer. Por el fútbol soccer hacen de todo, invierten todo, se apasionan con todo. Y particularmente dos primos de mi esposa, que son hermanos entre sí. Uno es fanático del River Plate y el otro es fanático del Boca Junior. Para el que no sabe de qué estoy hablando en este día, y no se sientan mal por no saberlo, yo lo tuve que aprender, quiero mostrarles una escena, una foto, una figura que nos puede ayudar bastante a entender. Miren qué bien que se llevaban esta gente, miren qué bien que se ha llevado esta gente por tanto tiempo, ¿no? La gente de River, la gente de Boca, fanáticos del deporte, se han llevado muy bien por mucho tiempo. Tan bien que entre los jugadores mismos se pelean. Miren qué interesante este asunto. Lo que hace la pasión, ¿no? Lo que hace la pasión por el deporte, lo que hace la pasión por defender los valores. Y esta imagen vino a mí porque yo mantuve una conversación con los primos de mi esposa y les hice la pregunta del rigor. Porque al verlos sentados a los dos frente a la televisión, cada uno con su camiseta, cada uno con sus cábalas, con sus cuestiones de suerte en la mano para que su equipo favorito ganara, los dos usaban la misma casa para mirar el partido, los dos usaban la misma televisión para mirar el partido, los dos compartían la misma sala para mirar el partido, cada quien representando su propia pasión futbolística, pero a la misma vez en el mismo lugar. Y compartían el partido, lógicamente muy pocas veces salían empatados, ganaba uno, ganaba el otro, y ellos lo que hacían para celebrar, Néstor y Carlos, lo que hacían para celebrar es que comían un asado, se hacían un asado y celebraban la victoria y la pérdida de alguno de los dos equipos, así que cada partido era el mismo escenario, los dos hermanos en la misma sala, mismo televisión, cada quien con sus camisetas y sus cábalas para echarle suerte a sus partidos preferidos. Estaba el partido, tenían X resultado y al final de ese resultado los dos comían juntos un asado. Yo sé que ahora es un mal momento para hablar de comida y peor si se trata de carne asada. Sin embargo, présteme toda la atención porque me llamó tanto la atención este evento que yo vi reiteradas veces que yo le tuve que hacer la pregunta del rigor. Y les dije, ¿cómo ustedes dos hacen para representar equipos de fútbol que se odian radicalmente entre sí, que se pelean radicalmente entre sí, que la gente literalmente se apasiona tanto que mata o muere por un tema de fanatismo? ¿Cómo hacen ustedes dos para mantener esa relación a pesar de las diferencias? Y uno me miró y me dijo, lo que pasa es que nosotros somos hermanos. Nosotros somos hermanos. Te puede sonar curioso lo que tengo para decirte, pero nosotros somos hermanos. Y puede haber un millón de diferencias entre nosotros, puede haber un montón de gustos diferentes entre nosotros, podemos tirar para un partido político o para el otro, puedes tirar para un fanatismo de deporte o no. Por supuesto que estoy hablando de fútbol sin saber, podría hablar de Chivas y América o de algún otro representante de Sudamérica o Centroamérica que represente mejor tu país. Tuve que hablar del mío porque es posiblemente de lo que más conozca. Lo más interesante de esto es que estos dos personajes, primos de mi esposa, no se mataban entre sí, aunque tenían gustos diferentes, aunque tenían pasiones diferentes, lograban ellos terminar el partido, gane uno, pierda el otro de una manera pacifista como nunca jamás yo había visto en la vida. La respuesta fue simplemente porque nosotros somos hermanos. Esto me hace pensar mucho a la pasión que la gente le ha dedicado en estos días a las elecciones. Me encanta ver lo apasionado que la gente es defendiendo sus propias convicciones. Y como pueblo latino, los que tienen el privilegio de votar y expresar sus deseos, otros todavía por diferentes razones están en el proceso de caminar y hacia ser escuchados a través de su voto. Todos somos afectados. Para bien o para mal, lo que se dictamine, lo que se procure hacer, va a afectar para bien o para mal a todos como mundo en general.
Pero lo más interesante de todo este asunto y de personalmente la pasión que vi en estas votaciones pasadas fue las ganas, las garras que le echa la gente a cada una de las cosas que piensa y que creen que es correcta. También me daba un poco de celo, ¿sabe? Me daba un poco de envidia. Y sé que el celo y la envidia son dos pecados y un pastor no debería estar hablando de sus pecados, pero posiblemente sea parte de mi confesionario en esta mañana, porque le han echado muchas ganas a defender a sus partidos y han propuesto y han dado y han motivado en una gran manera y cada quien defendiendo lo que creía que era conveniente. Mi pregunta es, ¿qué tal si el pueblo cristiano puede levantar a Cristo, puede defender la causa del Evangelio tan alta y tan fuerte como los cristianos hemos defendido nuestros ideales políticos en estas elecciones pasadas? ¿Te imaginas lo que podría llegar a pasar en el mundo en el que vivimos? ¿Te imaginas lo que podría llegar a pasar en la ciudad en la que habitamos? Estoy seguro que muchos más vecinos nuestros serían contagiados por el poder del Evangelio. Posiblemente un poquito más de sillas estuvieran llenas en esta hora, en este lugar, que está prácticamente semivacío. Y posiblemente mucha más gente estaría conectada online para escuchar las palabras de Dios a través del predicador, sea yo o sea la persona que Dios utilice para compartir la palabra de Dios. Estoy seguro que la llama de el perseguir a Jesús y el aprender de Él, aunque el mundo sea un mundo consternado y caído, la gente estuviera mucho más entusiasmada por seguirlo. Pero ¿saben? Lamentablemente es todo lo contrario. Esta situación lo que ha traído fue aún más división. Ha traído mayor preocupación, mayor estrés, mayores dudas y muchos que han caminado en la fe posiblemente en estos días estén flaqueando más que nunca, porque posiblemente tenían la esperanza más puesta en su preferencia política que en el mismo Jesús, que todavía sigue sentado en el trono hasta el día de hoy. Y lo veo a Jesús, sin ánimo de ser profeta, lo veo a Jesús mucho más ignorado en este último tiempo que nunca en cuanto a lo que a la iglesia refiere como tarea. Posiblemente hemos exaltado, y debo confesar mi propio pecado, y a la misma vez confesar el de ustedes también. Quizás nos vimos más apasionados y más preocupados por si era el fin del mundo, por si era el orden mundial, por si ganaba tal o si ganaba fulano. Nos vimos tan envueltos y tan preocupados en esta pandemia por cosas tan triviales y tan secundarias que me parece a mí que hemos dejado a Cristo en un segundo lugar sin querer o queriendo, como dijo el famoso Chavo del Ocho. Estoy seguro que a propósito nadie ofendería el corazón de Dios, pero me parece a mí que eso es lo que hice, que eso es lo que hicimos. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo, por favor, no hagan poner triste al Espíritu Santo. Y creo que de la manera en la cual la iglesia pone triste al Espíritu Santo, me imagino, quiero pensar, y una vez más reconozco mi propia falta, es justamente poniendo a Dios en segundo lugar. Como creyentes tenemos algo muy importante que hacer, y no es solamente defender nuestra fe a aquellos que estén en contra de lo que nosotros creemos, sino, por lo contrario, levantar el nombre del Señor en alto, más alto que cualquier cosa. Y el juicio de Dios comienza por su casa. Y si usted y yo somos parte de esa casa, la cual consideramos casa de Dios, entonces el juicio comienza por nosotros. Si nunca has estado en un juicio, el juicio se trata de hacer justicia, de poner las cosas en su lugar, de poner las cosas literalmente en orden. En esta mañana me encantaría que tú y yo seamos motivados por el Señor para poner las cosas en orden. Y ver que pase lo que pase y cueste lo que cueste, el nombre de Jesús en nuestra vida siempre tiene que ser la prioridad. Siempre tiene que ser el nombre mayor oído. Siempre tiene que ser el nombre más grande, más fuerte, como hemos cantado, como hemos predicado y como lo hemos confesado por tantos años en nuestra vida cristiana. ¿Está listo en esta mañana para que el Señor sea levantado en nosotros como nunca antes en la historia? Amén. Creo que el desafío en el día de hoy es un poco aprender a no ser esos agitadores. Y otra vez uso un término que tiene que ver mucho con el fútbol, porque vuelvo otra vez a confesar mi pecado, no conozco de fútbol, pero de eso hablaré. Los agitadores son esas personas que se meten entre la gente para provocar a ira, para hablar
de uno y hablar del otro y provocar un fuego acá, y si ve a alguien con intenciones de sentirse preocupado o mal, le echan más leña al fuego. ¿Entienden eso conmigo, verdad? ¿Entienden lo que es echar leña al fuego? Más adelante estaré leyendo un proverbio que dice esto y me encanta. Son esos agitadores, son esas personas que se meten. En mi país pasa mucho, posiblemente en el tuyo también. Gracias a Dios quizás no se ve tanto aquí. Digo yo, quizás no se ve, no es que no exista. Son esas personas que van en el tumulto, que le compran un sándwich, una gaseosa o una soda y lo meten en el tumulto de la gente. Lo suben a un autobús y los envían a un lugar a protestar, a querer hacer justicia. Y presentan sus ideales y presentan sus maneras de pensar y hacen todo un escándalo. Y de repente llega un reportero. ¿Te ha pasado? Llega alguien de la televisión y lo viene a reportear y le dice, sí, bueno, queremos saber usted por qué está aquí y pues, qué es exactamente lo que a usted le llama la atención y por qué usted está protestando. El entrevistado. No tengo idea. El que va a entrevistar. Pero ¿cómo? Usted está defendiendo la causa y usted está defendiendo tal punto y el entrevistado. No, la verdad yo no sé, a mí me invitaron. Y el otro dice, pero ¿cómo usted está aquí haciendo tanto escándalo y tanto lío? El entrevistado, no sé, a mí me dieron un dinerito, por eso estoy aquí. Aunque suene gracioso y suene muy político y suene muy triste para los que representamos nuestra nación en otras naciones como esta, es algo muy incómodo ver eso, pero saben que en la fe sucede exactamente lo mismo. Hay alborotadores, hay agitadores. Hay personas que en vez de ser personas de paz, pacificadores, el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que hablan palabra de paz, pero parece que nos olvidamos como otras tantas cosas que la Biblia enseña. Y somos agitadores. Es como el chisme, ¿sabe? Es como aquel que está hurgando en lo que piensa este acerca del otro y entonces viene aquí para decirle, ¿has visto cómo la hermana Berenjena se ha vestido en el día de hoy? Ay, sí, dice la otra, yo no quería decir nada, pero me dio una vergüenza. Ay, sí, no querían, pero lo hicieron. Son esos que te llaman para orar. ¿Me pueden contar qué está pasando para orar? Y ustedes saben, realmente la intención no es orar, la intención es saber qué está pasando para ser agitadores, para provocar que el fuego sea aún mayor. Yo no sé si te pasa a ti, pero en mi propia familia tengo bastantes integrantes de mi familia que les encanta el agite, les encanta y son aquellos que avientan la piedra y luego esconden la mano. No se encargan tanto de ser personas transparentes y honestas a la hora de representar lo que creen y sus valores y sus principios o su forma de pensar y defenderla en una causa correcta o en una conversación correcta. Son aquellos agitadores. En el fútbol se ve mucho, en la política se ve mucho y en la religión también se ve. Cuando digo religión, estoy hablando obviamente de la vida de la iglesia. Si tienes tu Biblia todavía por ahí cerca o tu teléfono, lo que tengas, hay un pasaje que tiene una historia que me llama poderosamente la atención y es justamente la historia de un grupito de agitadores que se pierden todo el milagro que Jesús está haciendo, se pierden de toda la bendición que Jesús está haciendo simplemente por ser agitadores. Si te vas conmigo al Evangelio de Lucas, te vas a encontrar en el capítulo número 19 un pasaje genial, una historia genial, archi mega conocida por la gran mayoría de ustedes porque habla de una persona baja de estatura. Y todos los chaparros decimos amén. Y somos tan famosos que hasta en la Biblia nos registran. Es la esperanza de cualquiera que tiene 5 o 6 de altura como su servidor. Es la historia de un chaparrito llamado Zaqueo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Lo voy a leer muy rápido. Tú me sigues con la mirada si gustas hacerlo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaban tratando de ver a qué era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí.
Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Era un demócrata o un republicano. Era un hincha de Boca o uno de River, o era de Chivas, o era de América. Era un pecador. A mi punto de vista, era un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo yo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gracia de Dios no niega la realidad, más bien la transforma. La gracia de Dios nunca niega lo que es real, sino la transforma. Zaqueo trabajaba para Roma. Era una persona que la Biblia no esconde cómo él era. No solamente no esconde cómo él era físicamente, ya que era un chaparro, ¿era qué? Pero también era muy rico. Así que, ¿qué prefieren? ¿Plata o estatura? ¿Sin plata y alto o con plata y bajito? Bien, yo sabía. La Biblia no esconde nada de lo que Zaqueo era. Zaqueo era una persona que tenía riqueza, era una persona que tenía posiblemente un problema de estatura, y posiblemente eso la Biblia lo usa para darnos un perfil psicológico de lo que Zaqueo era. Zaqueo era el típico chaparrito agrandado por la plata que tenía. Pero también dice que era un hombre curioso, por lo tanto hace lo que hace, se sube a un sicómoro, árbol común de la época, para ver que Jesús venía por ahí porque ya habían hecho una promoción en Facebook e Instagram que Jesús iba a pasar por Jericó. Así que él quería saber qué era lo que la noticia estaba tratando de decir acerca de este hombre llamado Jesús. Jesús no tiene ningún problema en extender su gracia sobre él. No tiene ningún problema en hablar con alguien que no se merece que le hablen. Y no tiene ningún problema en transformar a alguien que tiene un pensamiento y un ideal completamente diferente al resto de la gente. Zaqueo trabajaba para Roma. El trabajo de recolector de impuestos era un trabajo odiado por todos. La razón política era muy clara. Era porque un jefe de recaudador de impuestos, ya la palabra impuestos no causa náusea, ¿no es así? Así que el jefe de recaudador de impuestos era alguien que le pagaba la cuota a Roma, présteme toda la atención, por favor, le pagaba la cuota a Roma de un sector que le daban como destino para controlar, y ahora el jefe de los cobradores agarraba a sus empleados y los mandaba a cobrar a cada casa el impuesto que se les daba la gana. Así que, pongamos un ejemplo, si Zaqueo pagaba por una casa $1, entonces cuando Zaqueo mandaba a sus empleados a cobrar, le decía, me vas a cobrar $100 por cada casa. Por eso era un negocio redondo. Por eso era una posición añorada por cualquier corrupto y por eso eran tan odiados los recaudadores de impuestos de la época, porque todo el mundo sabía que ellos tenían el poder de hacer lo que querían. Cuidadito con el que no paga. En el día de hoy se piden prórrogas, se pagan a cuota o se escapa uno para no pagar. Total, si te he visto, no me acuerdo. En aquella época no era así. Cualquiera que no pagaba, los recaudadores de impuestos tenían a todos los soldados romanos a sus espaldas para hacer justicia a la fuerza. Así que cuando alguien de las casas no pagaba el impuesto que el recaudador de impuestos le había destinado a pagar y no lo hacían, inmediatamente venían los soldados romanos a tomar justicia por la fuerza. Si no pagaban, iban todos presos y posiblemente hasta muertos. No era algo fácil hablar con un recaudador de impuestos, era hablar con la persona más odiada en este escenario. Era hablar con una persona que estaba envuelta en la política, era hablar con una persona literalmente corrupta, era hablar con una persona detestada o detestable por todos los compatriotas. Valga la explicación, Zaqueo también era judío.
aunque trabajaba para Roma, valga también la explicación, era traicionado o traicionero para sus propios judaizantes, para sus propios hermanos en cuanto a cultura. Lo miraban como diciendo, pensar que este era un pobretón antes de rancho y andaba con los guarachitos ahí y míralo ahora con su troca perrona, nos mira desde arriba del hombro. Cualquier similitud es pura coincidencia. Míralo, se olvidó de dónde viene. Así estaba Zaqueo, odiado por todo el mundo, detestable. ¿Quién quería hablar con un tipo así? ¿Quién quería ser amigo de un tipo corrupto así? ¿Quién quería ser amigo de alguien que te podía hacer tanto daño como Zaqueo al no cumplir con lo que a él se le pegaba la gana cumplir? Jesús viene por ahí y de inmediatamente se invita a su casa. Imagínense al pastor de la iglesia invitándose a comer a la casa de alguien sin ningún permiso. Imagínense terminando el servicio ahora y yo le diga, no sé, a mi hermana Angie, a mi hermano Loreto, hermanos, prepárenme una birria bien de aquellas con un chilito de esos que lo hace uno hablar en lengua, por favor, porque voy para su casa. Lo primero que van a decir de mí es que soy un agrandado, que soy un comelón, que soy un tragón. Y me voy a sentir muy bien si me dicen eso, porque eso exactamente fue lo que le dijeron a Jesús. A Jesús le dijeron, este tipo se junta con pecadores, se junta con republicanos, con demócratas, con hinchas de Boca, con hinchas de River, se junta con hinchas de América. Si supiera el pasado del hermano Iván, del hermano Mario, del hermano Pedro, de la hermana Pedrita, si supieran lo que esta persona es o hizo, ay, jamás se invitaría a comer a su casa. Jamás compartiría un pan con ella, un pedazo de carne o qué sé yo. Jamás tendría ninguna convivencia, jamás. Jesús pensaba todo lo contrario. Y después de haber hecho una revolución en la cabeza de todas las personas que lo estaban escuchando, el capítulo 18 del mismo libro de Lucas, te encuentran varios escenarios y te los voy a poner lo más práctico posible. Jesús lo primero que hace en el capítulo 18 es decir, dejen que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. Primera locura. Los discípulos estaban preocupadísimos porque los niños molestaban. Los discípulos le dijeron a los padres y a los niños, por favor no molesten, no toquen a Jesús, no lo toquen. Jesús dijo, no, los que no me tendrían que tocar son ustedes por cabezones, porque ninguno de ustedes ha entendido a que yo vine aquí a la tierra. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Después viene un joven rico, tan rico como Zaqueo, pero qué diferencia la historia, ¿no? Viene un joven rico, muy preocupado por saber cómo había que guardar toda la ley para entonces él poder hacer lo correcto delante de Dios y así ser salvo. El joven rico le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cómo tengo que hacer para relacionarme contigo y entonces para tener relación con el Padre? Jesús le contestó de una manera completamente anormal. Nada que ver con Zaqueo. Le dijo, ve a tu casa y da todo lo que tiene, reparte todo lo que tienes. El joven rico, dice la Biblia, se puso tan triste porque dijo, con todo lo que me ha costado ganar todo lo que tengo. Con tantas cosas que tuve que hacer para tener todo lo que tengo, yo no puedo dejar a este Dios que he logrado con mis propias fuerzas. ¿Cómo voy a dejar todo? Dice la Biblia que el joven rico se fue muy triste, sabiendo que él no iba a entrar al reino porque tenía un Dios más grande que él, que era su propia riqueza o su propio bienestar. ¿Ven la diferencia? Zaqueo dice, de una vez, ante la invitación, voy a comer a tu casa. Zaqueo se baja corriendo, prepara todo lo que tiene que preparar y Jesús está sentado con Zaqueo, un cobrador de impuestos, un pecador, lo más bajo de lo más bajo, de lo más bajo de la sociedad. Jesús elige la casa y el corazón de un tipo así para habitar y ser su amigo. Ahora, si ustedes prestan atención al relato de la Biblia, en ningún momento Jesús le dijo a él, tienes que cambiar tu manera de ser. Tienes que dejar de cobrar impuestos tan injustamente como lo haces, sino que Zaqueo mismo reaccionó, porque la gracia puede mucho más. La gracia es la que te hace reaccionar correctamente y no los palos. La gracia es lo que te hace tener paz y ser un pacificador y no defender tus ideas como si fueran las únicas en el mundo, porque hay personas que piensan diferente a ti, ¿lo sabías? Qué tristeza que ha sido para mí ver que colegas
y amigos y gente creyente se peleaban entre sí por tener diferentes ideas políticas. Qué tristeza que es que nuestras conversaciones también sean de esa manera. Puedes tener tus ideales, gloria a Dios por la gente que piensa. Diga conmigo, gloria a Dios por la gente que piensa. ¿Cuántos pensadores tengo yo aquí en este día? Por favor, levante la mano que sea por obligación. Es muy bien que piense. Y está muy bien que usted abrace una idea. Y está muy bien que usted tenga un perfil, un objetivo. Es excelente. Pero cuando eso se hace más fuerte que Jesucristo, estás en problemas. Cuando tus ideales se hacen más fuertes que la palabra de Dios, estás en gravísimos problemas. Cuando tus ideales se hacen más apasionados que el mismo Jesús, estás en verdaderos problemas. Como hubiera sido nuestro año en el medio de esta pandemia, si en vez de defender ideales personales hubiéramos levantado el nombre de Jesús en alto. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo sería si en los próximos años que vienen sea el presidente electo el que es o pase alguna otra cosa que solamente Dios sabe qué puede pasar y entonces mi mamá dijo que siempre no, tú no, era el otro? ¿Alguien entiende eso? No me hagan hablar demasiado porque no estoy para eso en el día de hoy. No lo sabemos. Y no es que no me interese saberlo, pero me interesa mucho más hablar de Jesucristo. Me interesa mucho más que la gente sepa y piense que a los gobernantes los pone y los saca Dios, te guste o no. Me interesa mucho más enseñarte que tu deber y el mío, aunque no tengas la oportunidad o no hayas tenido la oportunidad de votar, tu deber y el mío, aunque no tengas papeles, perdón por la expresión, tu deber y el mío, según la Biblia, si eres cristiano, como pretendo serlo yo, nuestro deber es bendecir a las personas que están en autoridad. Sea que la persona que está ahí tenga ideales parecidos a los míos o no. Porque mi deber como creyente, es más, mi deber como ciudadano del cielo, ¿hay alguien que sí es ciudadano? No se asuste, no hay nadie de la migra acá. Digo del cielo, ¿hay alguien que es ciudadano del cielo? Sí, perfecto, excelente. Entonces todo lo que estoy hablando es para ti. Zaqueo está en una conversación con Jesús, en una conversación en la cual Jesús nunca le dice nada de lo malo que él está haciendo y lo que tiene que cambiar. Zaqueo reacciona de inmediato porque la gracia transforma. Yo quiero que los demócratas conozcan a Cristo, quiero que los republicanos conozcan a Cristo. Quiero que las personas que tienen ideología de género conozcan a Cristo. Quiero que las personas que piensan y que analizan la vida de manera diferente a la mía conozcan a Cristo, porque yo sé que en Cristo nos podemos unir. Yo sé que en Cristo nos podemos unir. Debo contar esto sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto. El peluquero, la persona que nos corta el pelo, a mi familia y a mí, o por lo menos no últimamente, pero en tiempos pasados, es gay. Y lo invité a la iglesia como invito a la iglesia a cualquier otra persona. Pero debo decir esto porque me dio risa y me dolió a la misma vez. Él me dijo, me parece raro que tú me invites a tu iglesia, porque por aquí, obviamente como una persona que pasa diferentes personas, diferentes religiones, diferentes ideas políticas, religiosas, razas, pasa tanta gente y dice, todos me quieren cambiar antes de que yo llegue a su iglesia. Tengo una amiga que viene, que es clienta, que tiene otra religión, y me dice, quiero que vengas a la iglesia para que Dios te cambie. Quiero que vengas a la iglesia para que Dios te cambie. El muchacho, que tiene obviamente orientación sexual diferente a la mía, me dice, es que yo no quiero cambiar, yo me siento muy bien así. Yo le dije, bueno, compadre, eso es problema tuyo. No son mis gustos, pero eso es problema tuyo. Pero yo conozco a alguien que te puede transformar a manera que lo vayas conociendo. Voy a ir más despacio en esto. Yo no soy nadie para juzgar en la conducta de alguien. ¿Es pecado? Claro que lo es. Si no se arrepiente, ¿se va al infierno? Claro que se va. ¿Tengo el poder para cambiarlo? No. Puedo hacer lo que puedo hacer, invitarlo a un lugar con gente como ustedes, que ama a las personas, que se preocupa por las almas,
que no tiene ningún problema en conversar y de hablar del amor de Cristo con cualquier persona, así como Jesús lo hizo. Porque claro, mi peluquero el gay evidencia su pecado por cómo habla, por cómo se comporta y por lo que él es. Pero nosotros somos tan pecadores como él, pero la tenemos calladita, la tenemos guardada. Y si nosotros no nos arrepentimos y tenemos a cualquier cosa en primer lugar y a Dios en segundo lugar, también estamos pecando y también nuestro fin no será bueno. ¿Alguien me puede decir amén a eso todavía? La cosa se va poniendo difícil, ¿no es cierto? Porque parece ser que con los años la iglesia nos enseñó a medir los pecados. Este pecado es muy grande, este pecado es pasable. Con con 3 Padres Nuestros lo resuelves. No, este es grave, con este hay que dar una ofrenda, un sacrificio grande de dolor. Bueno, todo eso es mentira. No hay pecado que tenga tamaño, no hay pecado que tenga color. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no fuera por su gracia y por su amor, Zaqueo no pudiera estar sentado con Jesús platicando acerca de lo que iba a pasar al futuro. Zaqueo reacciona ante la gracia que Jesús le extiende y le dice, yo te prometo, Jesús, que voy a resolver el problema que tengo de inmediato. Voy a devolver la mitad de lo que yo tengo a los pobres y a los que yo he traicionado les voy a dar 4 veces más. Zaqueo estaba cumpliendo el principio de la ley, Levítico, Deuteronomio, lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel para restaurar relaciones que se habían roto por razones de tranzas o robos o demás. Lo mismo que con Zaqueo. Zaqueo tiene convicción inmediata de la palabra de Dios. Zaqueo comienza a practicar la Torá de inmediato. Dice, yo voy a componer esto ahorita mismo. Pregunta, ¿cuándo Jesús le habló, le predicó, le dio un sermón, le dio una explicación teológica del asunto? En ningún momento. La presencia de Jesús y su gracia es lo que cambia a la gente. Lo que tenemos que procurar, iglesia, es que la presencia de Jesús esté en cada una de nuestras reuniones. Y aunque suene raro lo que te voy a decir, que Él se sienta bienvenido. Claro, es teológicamente incorrecto lo que te estoy enseñando, pero es la manera en la cual tengo para explicártelo. Tenemos que procurar que Él se sienta bienvenido, que este lugar sea un lugar de santidad, que nuestro corazón sea un lugar de santidad, que nuestro rincón, el que nadie ve, el que tenemos en nuestra vida espiritual, esto que tenemos aquí, que nuestra vida interior, lo que ninguno de ustedes ve de mí, lo que yo no veo de ustedes, sea realmente un altar donde el fuego del Señor arda. Y entonces la gracia de Dios sea extendida y alcance a cuanta persona Él quiera cambiar. Sobre todo a los que no piensan como pensamos nosotros. Por algún tiempo la iglesia inconscientemente se ha vuelto hermética. Y nos hemos juntado con los santos. Y todos los santos para allá. Vamos todos los santos, vamos para allá. Concierto cristiano y vamos todos los santos a cantar. Y ahora vigilia para los que... Y todo a la vigilia, aleluya, gloria a Dios. ¿Están acá conmigo, sí o no? Y ahora tenemos espadeo bíblico. ¿Cuántos se acuerdan del espadeo bíblico? Cuando yo era jovencito, hace mucho tiempo. Y entonces, versículo bíblico de memoria y todo. Y entonces la iglesia disfrutó mucho de lo que Dios tenía para la iglesia, pero nada más. Muy bien para adentro, muy queridos, muy amados, y nos dejamos de ser sal, dejamos de ser luz. Comenzamos a ser personas muy bendecidas, pero para adentro. Jesús se sentó con el peor tipo del barrio a darle su gracia a través de lo que él estaba haciendo. Fue a la casa de Zaqueo, comió con Zaqueo, y Zaqueo y su casa recibieron salvación. Jesús le dijo, este es el día que ha llegado la salvación, o sea, Jesús, a tu casa, para ti y para todos los tuyos. Ese fue el día en el que Zaqueo fue transformado para siempre. Ese fue el día en el que las cosas para él nunca más fueron iguales. La tercera escena y la última para cerrar mi pensamiento del día de hoy es el grupo de los agitadores. Porque mientras pasaba todo el tremendo milagro que acabamos de intentar relatar, el cambio de una vida de un tipo detestable,
había otro grupo de personas y eran los agitadores, los murmuradores, ¿sí? Los que estaban, ole, 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 pecador, pecador, ole, ole, infierno, infierno, fuera diablo, fuera. Y ahí estaban todos los murmuradores, diciendo, ¿cómo este tipo, cómo este Jesús, si realmente fuera lo que es, si fuera profeta como dice, si fuera el Hijo de Dios como dice, ¿cómo se va a juntar con este impío incircunciso? Y mientras los agitadores agitaban, Jesús estaba transformando una vida. El escenario no ha cambiado, ¿saben? Mientras los agitadores agitan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y hubiera preferido a este, y me hubiera gustado más el otro, y ahora a ver qué hace este, y ahora a ver qué hace el otro. Miren, estoy hablando de esto en un tema muy general. Ojalá, por favor, esta mañana usted tenga la gracia sobre mí y trate de abrazar todo lo que estoy intentando decir de una manera quizás no tan directa. Es respetable su pensamiento, son respetables sus ideales, es respetable lo que usted piensa, pero hay algo mucho más grande que lo que usted y yo pensamos y es Jesucristo. Porque podemos caer en el error de dejar de hacer lo que Jesús vino a hacer y es transformar vidas. Es comer con la gente que no merece la compañía en una cena. Es comer con un tipo que está envuelto en la política y es rico y es odioso. O estar con la prostituta, como lo hizo Jesús. O estar con los leprosos, como también lo hizo Jesús. Y estoy nombrando todas personas que ejemplifican el rechazo. Nadie quería estar con una prostituta, a no ser que sea para usarla. Nadie quería estar con un leproso porque era símbolo de estar maldito. Y lógicamente nadie quería estar con un político corrupto. Pero a Jesús le encanta romper paradigmas. A Jesús le fascina romper esquemas. Y se comenzó a juntar con las personas que nadie jamás se juntaría en la vida. Y comenzó a transformar lo que no tenía ningún otro medio de transformación, sino solamente a través de la gracia y el amor que Cristo solamente puede dar. En el día de hoy, ¿en qué grupo te gustaría estar? ¿Te gustaría ser el agitador? Peléense, sí, sí, no, tenés razón, no, robó, sí, robó votos, no, no lo robó, sí se lo merece, no, ahora seguro se muere y ojalá, y en el primer discurso va a estar hablando y ¡ay! ¡Pum! Se va a caer y va a estirar la pata. Tu trabajo y el mío es levantar a Jesús lo más alto que puedas en tu vida. Es que Jesús siga reinando en tu casa, en tu familia y sin ánimo de ofenderte, respetando los ideales de cada quien. Lo más importante para ti y para mí, si es que eres un verdadero creyente, y lo mismo tú me dirías a mí, si es que tú eres, Darío, un verdadero creyente, es que la bandera de Cristo sea la más alta en mi casa. Y después, bueno, puedo tener este pensamiento, puedo tener esto otro, en esto coincido contigo, en esto posiblemente no. Este es mi gusto y este es tu gusto y no hay ningún problema, la bandera de Cristo y bajo de ella nos unimos como familia. Termino con esto. Y es un proverbio que tenía que ver bastante con lo que comencé a hablar al inicio de mi enseñanza. Y es el proverbio capítulo 15, verso 1. Me gusta mucho la versión que vamos a leer ahora, porque tiene que ver con una frase muy latina. Porque la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, ¿qué? Griten un poquito más fuerte para los que están por internet nos puedan escuchar y sepan que ustedes también predican conmigo. Pero la respuesta agresiva, ¿qué? Claro, que chaleña. Te encuentras con alguien con tus ideales y te dice, ¿qué te pareció este asunto? ¿Qué deshonesto que fue? Sí, hay que matarlo. Sí, córtenle los ojos. Sí, arráncale las pestañas. Sí, jálenle las pezuñas. Y yo me pregunto, mis queridos, si esa es la actitud correcta que tenemos que tener. Yo me pregunto, queridos, si
Los murmuradores que estaban criticando a Jesús y lo que él estaba haciendo, imagínense si Jesús le hubiera prestado oído a toda esta manga de chismosos y murmuradores y agitadores de la época, nunca se hubiera sentado con Zaqueo, nunca lo hubiera invitado a comer y nunca se hubiera invitado a comer y nunca Zaqueo hubiera sido transformado, él y toda su casa. Solamente por haber prestado oído a un grupito de agitadores. Mis queridos, estamos en una batalla campal. Esto es una verdadera guerra espiritual. Y si usted y yo nos ponemos en el jueguito, usted y yo también vamos a terminar enredados, perdidos, confundidos y más dañados que nunca. Te invito en este día a que demos respuestas blandas. No blandas por falta de convicción, sino blandas por la gracia de Dios. Porque saben, si usted y yo agitamos, la gente se enoja más. Y si la gente se enoja más, la gente va a morir en ira. El mundo está demasiado podrido como para que usted y yo nos pongamos a jugar el mismo jueguito. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que llevan paz. ¿Podemos hacer algo en el día de hoy? ¿Podemos aprender a respetar lo que la persona que tenemos al lado, en el barrio, en la familia, piensa? ¿Podemos dejar de criticarnos por lo que el otro piensa? ¿Y podemos invertir la estrategia, dejar de criticar y comenzar a amar? ¿Podemos dejar de buscar todos los puntos en los cuales nos tenemos en común y buscar a Jesús como el punto para unirnos? ¿Podemos comenzar a ser personas que no le echen tanta leña al fuego? Y estoy seguro que el Señor nos va a usar de una manera tan grande que las personas que puedan estar cerca de nosotros, que las personas que puedan estar cerca de Jesús, van a ser transformadas. Y el que era ladrón va a dejar de robar. Y el que tenía tendencia homosexual posiblemente entienda que lo que está haciendo no es correcto y es pecado. Como que también que roba va a dejar de robar y el que miente va a dejar de mentir. Y el que es abusador va a dejar de hacerlo. Y la familia quebrantada se va a restaurar. Y las personas que han perdido el gozo y que están envueltos en ira porque nada les sale bien van a comenzar a tener el gozo del Señor. Y se van a comenzar a dar cuenta que el gozo de Dios es la fortaleza más grande que alguien puede tener. Yo te invito a algo. Te invito a que Jesús sea exaltado en nuestra congregación como nunca antes. Y como tu pastor, me siento responsable de comenzar a dar el ejemplo a partir del día de hoy. Cuando usted me escucha hablar a mí y note que estoy echándole más leña al fuego y que estoy ocasionando un problema, una división, por favor déjemelo saber. Está usted en todo su derecho de decirme, pastor, me recuerdo la enseñanza que diste acerca, me parece que te tenés que predicar a ti mismo. ¿Se anima? Y no se preocupe y tenga por seguro que yo también le voy a hacer recordar el suyo. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Porque nos llamaste a la reflexión el día de hoy. Y ante este mundo tan perdido y dividido, este mundo tan herido, este mundo lleno de discordia, este mundo lleno de ideales, nosotros no queremos ser envueltos en el mismo juego. Nosotros queremos en esta hora frenarnos, venir a tu presencia y pedirte que nos perdones y que tengas misericordia de nosotros. Y que tu misericordia sea tan grande sobre nosotros que a la misma vez podamos extender a otros lo que tú nos has extendido a nosotros. Permítenos como iglesia comprometernos contigo y volver otra vez a amar a los que nadie ama
a extenderle gracia a los que nadie les ha extendido gracia jamás, a los marginados, a los rotos, a los que no encuentran un lugar en el mundo, a los que están defendiendo sus ideales pensando que es su Dios. Ayúdanos a levantarte a ti, Jesús, por sobre todo nuestros propios pensamientos y maneras de ver la vida. Gracias porque hoy creemos que nos está llamando a una revolución de amor. Y hoy comienzas por nosotros. Permítenos demostrar lo que en esta mañana hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.